de Adonis. El punto central del gnosticismo es que todos nacemos con una chispa divina dentro y que el deber de los creyentes es hallar esa chispa y expandirla, tomar contacto con Dios mirando en nuestro interior. La gnosis. Gnosis significa autoconocimiento. ¿Qué es autoconocimiento? ¿Éxtasis? ¿Psicoanálisis? ¿Qué es? Es muy difícil explicar qué es el autoconocimiento y cómo se obtiene. No es como el psicoanálisis. No es una exploración intelectual del alma ni el éxtasis. Es la contemplación de uno mismo. A veces con la ayuda de un líder. Es la quietud, una sincera búsqueda individual. Creo que la idea básica que subyace en el gnosticismo es que estamos confundidos en nuestra idea sobre lo que es la vida y sobre quiénes somos. Adentrarnos en un entorno como este echa abajo nuestros esquemas. Estás cara a cara con el mayor de los misterios, la muerte. La idea de que dejarás de existir como forma física y te enfrentas con el misterio absoluto del que proviene todo, el misterio que somos, el misterio que es. Pero ¿por qué buscarlo en la oscuridad de estos corredores? Creo que estimula la experiencia mística con la emoción de la oscuridad y los ecos de las cámaras. Todo eso conduce a un estado místico. Como decía Aristóteles sobre los misterios, no vas allí a aprender, sino a experimentar. Si crees que solo es un proceso intelectual, te equivocas. Es algo mucho más grande que eso. Creo que los antiguos habían comprendido que puedes aprender mucho, pero no tener un real conocimiento de ti mismo. Lo que los antiguos buscan es un retorno a la totalidad, el conocimiento de la unidad de todas las cosas. Durante más de 2000 años la gnosis fue reprimida. Principalmente supimos algo de ella por las acusaciones de los padres de la Iglesia. Pero el hallazgo de Nag Hammadi en 1945 cambió para siempre nuestra forma de ver los orígenes del cristianismo. Los que los hallaron al principio los desecharon. Cayeron en manos de traficantes, algunos fueron quemados, pero finalmente llegaron a manos de la ciencia gracias a personas como Gilles Quispert, que llevó los manuscritos más importantes a Europa, y a sus amigos, entre ellos el gran psiquiatra Carl Jung. Entonces me fui a Egipto, a El Cairo. Y en esta sala negocié con el director de esta institución y descubrí que esos códices no serían publicados si este Códex de Jung no volvía al Museo Copto de El Cairo. Ahora acumulan polvo en una pequeña sala, abiertos quizá una vez cada 10 años y solo en presencia de un funcionario del museo, la policía secreta y un juez. Quispel es bien recibido. Todos los manuscritos de Nag Hammadi se publicaron cuando devolvió el más preciado, el Evangelio de Tomás, con las palabras de Jesús.
Empezó diciendo: estas son las palabras que Jesús dijo y que Dídimo Judas Tomás escribió. Y él dijo: quien descubre el sentido de estas palabras no conocerá la muerte. ¿Quién es Dídimo Tomás? Dídimo Judas Tomás significa Judas el mellizo o el gemelo. Fue uno de los hermanos de Jesús. La tradición de la Iglesia posterior transformó a Tomás en el apóstol que no creía que Jesús había resucitado. El escéptico Tomás fue el discípulo más fiel de su maestro. ¿Fue quien entendió mejor a su hermano? Según el Evangelio de Tomás, sí. Se dio por sentado que no era el hermano gemelo de Jesús en sentido literal, sino más bien que quien lea este Evangelio puede llegar a reconocerse como gemelo de Jesús. Dado que se ha dicho que eres mi gemelo y auténtico compañero, examínate a ti mismo. Examinarse a uno mismo. Así puedes comprender quién eres. Y serás llamado, porque el que no se conoce a sí mismo nada sabe. Pero el que se conoce llega simultáneamente a la profundidad de todo. Lo que tienes dentro te salvará. You have within you will save you if you bring it forth from yourselves. Creo que Tomás se interpreta simbólicamente, que todo el que viene a ver a Jesús viene a verse a sí mismo como el gemelo de Jesús, el que es creado a imagen de Dios, como Él lo fue. ¿Qué dice el Evangelio de Tomás? Bueno, el Evangelio de Tomás es una colección de dichos que prometen revelar algo. Lo que el oído no puede oír, lo que el ojo no puede ver, lo que ninguna mano ha tocado y lo que nunca se le ocurrió a ninguna mente humana. Bueno, eso eres tú. Tú eres lo que no puedes oír ni ver, tu esencia, el conocimiento mismo. Y creo que esta es la clave si quieres entender qué es el cristianismo y qué es el paganismo. Un viaje de autoconocimiento. Este era el gran precepto que el dios Apolo dio a los paganos en el oráculo de Delfos. Buscar la gnosis, el autoconocimiento, conocerse a uno mismo. Y lo mismo sucede con los cristianos. Lo que busca es la parte de ti que no puede morir. No es que se te vaya a dar algo que no tengas ya, es descubrir que ya eres inmortal. Porque tu esencia no es el cuerpo. Si descubres lo que realmente eres, descubres lo divino. Descubres a Dios dentro de ti. Parece ser un cuerpo, pero eres conciencia. Y esa conciencia da testimonio del nacimiento, de la muerte, porque todos los gnósticos, incluidos los gnósticos cristianos, creían en la reencarnación, y este proceso era un poco como despertar e irse a dormir. Estabas en un ciclo de cuerpos diferentes, yendo y viniendo, pero no eras el cuerpo. Eras conciencia que da testimonio de esto, de modo que jamás naciste y posiblemente no podrás morir. Todas las cosas separadas son expresión de una misma cosa. Así, todos los seres humanos son imágenes. Ellos usan la palabra eidolon, de un demonio o espíritu. ¿Un reflejo de lo divino? No tanto un reflejo, sino la forma en que lo divino se hace consciente de sí mismo. Para el Padre, ellos emplean el término la deslumbrante oscuridad. ¿Te imaginas la luz sin nada que reflejar? Es lo oscuro. Entonces, la luz en sí misma es oscura. Y usan el término brillante oscuridad. Potencialidad pura, solo luz. Solo conciencia, sin nada de lo que ser conscientes. Cuando eso crea algo por sí mismo para ser consciente, o como la luz, algo para reflejar, el universo cobra existencia.
Esta conciencia de Dios se expresa a sí misma en todos los seres. Así que todos nosotros somos imágenes o eidolons de la conciencia universal que es todo, que es Dios. El mito cristiano tal como lo conocemos marca un profundo abismo entre el hombre y Dios. Dios es Dios, nosotros simples mortales. El Evangelio de Tomás tiene un mensaje muy distinto. Habla de Jesús como el Hijo de Dios y habla de los otros humanos, como de los niños de Dios que no son conscientes de haber sido creados a imagen de Dios. La luz divina que se creó antes de que el universo se creara, cuando Dios dijo, hágase la luz, la humanidad fue hecha imagen de esa luz. Y en el Evangelio de Tomás, Jesús habla como una voz desde la luz. Yo soy la luz que está por encima de todo. Yo soy el todo. Soy todas las cosas. Todas las cosas salen de mí. Estoy en todas las cosas. Rompe un trozo de madera y estoy allí. Levanta la piedra y me encontrarás. ¿Por qué las palabras del Evangelio de Tomás, busca bajo una piedra y me encontrarás, son tan peligrosas para la Iglesia? Porque es panteísmo. Sugiere que la divinidad está en todas partes y en todas las cosas. Lo que ocurre con el triunfo del cristianismo es que se traduce en la creación de una iglesia. Para llegar a Dios, tienes que hacerlo a través del obispo. Si quieres construir una iglesia, tienes que decir que la salvación solo es posible mediante, desde y a través de la iglesia. Y el representante de Dios en la tierra es el Papa. Esa es la única vía, mientras que para los agnósticos se trata solo de ti, tú puedes hacerlo. Esa fue la revelación de la gnosis, que tu esencia es inmortal. No tenías que ganártelo siendo un buen chico, obedeciendo las normas. Por eso los gnósticos son bastante anarquistas, son librepensadores, libertinos, no obedecen reglas. Y por supuesto, su gran héroe Jesús es descrito en sus relatos como un libertino que se relaciona con prostitutas y gente poco respetable. Él rompe las normas, no respeta el sábado y ataca a las autoridades religiosas. Es un clásico carácter gnóstico. Ellos eran así. Porque para ellos no hay que obedecer las reglas, para ellos se trata de descubrirse a sí mismos, lo que eres de verdad. En el Evangelio de Tomás el mensaje es más importante que el mensajero. Es anterior a los 4 evangelios, como ocurre con un hombre considerado como fundador de la fe cristiana, pero que se empieza a ver con una luz diferente, Pablo. Pablo es gnóstico, habla del Cristo interior. Habla de la inmortalidad, como las escuelas mistéricas, porque Pablo existe antes de la historia literal. Pablo es un personaje totalmente malinterpretado en la historia. En tiempos de Pablo, digamos, no hay división entre gnosticismo y literalismo, porque el literalismo no se había desarrollado aún. 2 generaciones después, los evangelios de la Biblia hablan en detalle de la vida de Jesús. El mensajero se hace más importante que el mensaje, y Jesús pasa a ser literalmente el Hijo de Dios. Pero antes de eso, Pablo, a pesar de posteriores adaptaciones e inserciones, nos habla todavía de Jesús como de un misterio, una metáfora, una voz interior. Los cristianos gnósticos creían que Pablo era su maestro, el padre de la Iglesia Tertuliano, que despreciaba a los gnósticos. Llamaba a Pablo el apóstol de los herejes, porque los herejes, pensaban, amaban a Pablo, citan a Pablo, apoyan a Pablo, porque su enseñanza es muy misteriosa y a veces muy profunda.
Si es así, el pensamiento de Pablo coincide con la mayor parte de las ideas elaboradas aquí. Quizá la ciudad más grande de la antigüedad, en la encrucijada de Asia, África y Europa, la ciudad de Alejandría.